Buenas tardes. Soy el doctor Roberto Campos Navarro, médico familiar con maestría y doctorado en antropología social y que desde hace poco más de 40 años vengo investigando temas que tienen que ver con la medicina tradicional mexicana y la medicina indígena de México, pero también de nuestros países latinoamericanos. Se tratan de temas relacionados con la salud pública y que tienen que ver con la atención biomédica que se les brinda, y todo esto enmarcado en lo que hemos llamado la interculturalidad en salud, o bien la pertinencia cultural que debe de haber en las estrategias de atención médica que se brinda a los pueblos originarios y afrodescendientes de toda nuestra América Latina. Esto es precisamente el trabajo de ingreso que yo presento para estar en la Academia Nacional de Medicina. Es decir, el tema es indicadores interculturales para evaluación de hospitales ubicados en regiones indígenas y afrodescendientes de México y América Latina, tomando en consideración que nuestro continente tiene poco más de 520 pueblos indígenas que representan alrededor de el nada despreciable número de 55 millones de indígenas más afrodescendientes que hay en el continente, que por lo general constituye más o menos un 10% de la población general. En el caso de México, se reconoce la existencia de 68 pueblos indígenas, con alrededor de 25.7 millones de habitantes, que sería aproximadamente un 15 a un 20%. Esto de acuerdo al Censo Intercensal del 2015. Aquí tendríamos entonces la existencia de estos 68 lenguas indígenas, sobre todo ubicadas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Yucatán, Guerrero, Hidalgo y otros estados, donde principalmente se habla el náhuatl, el maya, el tzeltal y el tzotzil en Chiapas, el mixteco, zapoteco en Oaxaca, otomí o más bien ñañú en los estados de Hidalgo, Querétaro, Estado de México, totonaco en Veracruz, chol en Chiapas, mazateco en Oaxaca y pues todas las demás en el resto del país. Pero también considerar nuestra población afro-mexicana, que ya alcanza la no deleznable cantidad de 2,5 millones de afrodescendientes, sobre todo en Guerrero, Oaxaca, e incluso Yucatán, Baja California, y algunos hablando lenguas indígenas. Para este trabajo existe toda una fundamentación legal, jurídica, que se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es obligatoria porque está aceptado por los gobiernos de México y del resto de América Latina, que además están en las constituciones políticas, en las leyes, en los reglamentos, las normativas y los lineamientos. Es decir, son los siguientes indicadores que nos facilitarían el trabajo intercultural con los pueblos originarios y afrodescendientes, donde debe de haber un diagnóstico institucional consensado junto con ellos, donde precisamente exista el derecho a la consulta previa en la aceptación de estos proyectos en construcción de hospitales. Esto es, por ejemplo, un centro de salud que fueron diseñados por los mapuches argentinos en Argentina, y donde aquí lo tienen ustedes ya construido junto a una laguna sagrada. Es donde ellos decidieron el hacer la construcción, respetando la cosmovisión de que siempre debe de haber estos edificios, igual que sus casas, viendo hacia donde sale el sol, es decir, hacia el oriente, puesto que lo contrario estaría pensándose en la muerte. Y el respeto a los sitios sagrados es tan importante que no se vale
que haya algún hospital como este ubicado aquí en México, donde está pegado prácticamente al cementerio municipal, e incluso una parte del hospital se sabe que está construido por encima de lo que fue un panteón, y el diseño arquitectónico debe ser consensado con ellos, ¿sí? Uso de materiales locales, los colores que ellos elijan, ¿sí? De tal manera que esto cambia también nuestras nociones de construcción. Se debe de contratar personal indígena que sean hablantes de la lengua materna y del español, con el empleo estricto de lenguas indígenas de la región, con presencia de traductores, pero no solamente de traductores, sino también de lo que hemos llamado facilitadores interculturales. Este es un ejemplo de Rapa Nui, en la isla de Pascua, donde pues está el escáner hasta con las palabras locales. Debe haber una capacitación intercultural obligatoria a todo el personal de salud, médico, enfermería, que proviene de otras regiones del país, con la apertura ya de estas oficinas de facilitadores interculturales, que son los que van a guiar y orientar a los pacientes indígenas a todos los servicios que se dan en la hospitalización. Y aquí está el ejemplo en el Hospital Universitario de Maracaibo, una indígena wayú, fotografía, donde da el recibimiento, donde el personal indígena les habla en sus propios idiomas. Se debe de establecer el sistema de señalización que oriente en estos servicios que a veces son laberínticos en nuestros hospitales. El tener un hospedaje comunitario cercano a la unidad hospitalaria, que puede ser igual para las embarazadas, como este caso en la región mazateca, pero también hacia los familiares. Recordemos que los pacientes indígenas nunca llegan solos, hay familiares, y pues también uno debe de pensar en ellos en cuanto a su atención. La adopción de elementos y muebles regionales, en este caso las hamacas, un invento americano, ¿sí?, del norte de Sudamérica, que llegó incluso hasta México, y ya tenemos ejemplos en el estado de Campeche, en Geselchacán, donde están hamacas hospitalarias. El manejo flexible de horarios que no interrumpan la parte técnica, médica y de enfermería, pero entre más flexibles, más contenta queda la gente en estas regiones. Se incluye estos programas de madres y familiares que van a acompañar a los niños hospitalizados, incluso en la sección de prematuros, con todos los cuidados higiénicos que se requieren para ello, con un empleo de alimentación y dieta que sean las de la región, no inventar cosas externas, el empleo de plantas medicinales, que bien puede ser la hierbabuena, la menta, poleo, estafiate, tantos, la existencia pues ya en algunos hospitales, centros de salud aquí en México, en Amialco, por ejemplo, de este laboratorio verde, con una adecuada y respetuosa relación dialógica con los médicos tradicionales que existen en todas estas regiones, e incluso el ingreso, por ejemplo, de esta curandera mapuche llamada Machi dentro del hospital, esto en Nueva Imperial, y muy importante la atención intercultural del parto, respetando la posición que la parturienta esté decidiendo, con el acompañamiento de familiares, respetando la cuestión de la cosmovisión del equilibrio frío-caliente, donde pues nuestros hospitales son verdaderamente helados, fríos, ¿sí? Y compárenlo con una construcción intercultural en un hospital español boliviano en Patacamaya, la entrega de la placenta a la familia, y no considerada como un simplemente desecho biológico, el apoyo espiritual y religioso a los pacientes, que esto puede ser de gran tamaño, la participación indígena en los cuerpos de gobierno, e incluso aquí ya lo tenemos en algunos hospitales, la presencia del aval ciudadano. Y finalmente lo que interesa es de que el paciente hospitalizado esté satisfecho del servicio que se le está brindando, e igual satisfacción para los médicos y enfermeros que los estamos atendiendo. Para algunas dudas que se tengan, aquí tienen mi correo electrónico con el cual se pueden comunicar con un servidor. Muchas gracias.